Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias hoy martes, el 1 de octubre. Una pareja que vive en la ciudad de La Paz fue la ganadora del premio de lotería de 220.000 bolivianos. La pareja tiene 4 hijos, 3 mujeres y un varón. Después de vivir bajo un techo ajeno durante 15 años, Orfilia Torres y Alfredo Richard Benito por fin podrán hacer realidad su sueño de tener una vivienda propia. Ellos ganaron 220.000 bolivianos en el último sorteo de la Lotería Nacional, el premio más grande de los últimos 3 años. Torres tuvo un presentimiento cuando caminaba el viernes pasado por la avenida Mariscal de Santa Cruz de la ciudad de La Paz. Recordó que era día de sorteo y decidió comprar 2 billetes. En 2 puestos de venta ubicados en las puertas del edificio de la Lotería Nacional, adquirió los despreciaditos. Antes de que ella, un par de personas tomaron los mismos billetes, pero decidieron no comprarlos. Y con más noticias les contamos que según el último registro oficial de la Dirección General de Régimen Penitenciario, de los 12.310 detenidos preventivamente en las cárceles del país, La Paz y Santa Cruz albergan a 63% de ellos, o sea, un total de 7.764 detenidos. En el departamento de Santa Cruz, 5.079 presos sin sentencia, el 41%, mientras que en La Paz los internos llegan al 21%. Asimismo, el informe da cuenta de que en Cochabamba existen 1.736 internos preventivos de sexo masculino y 219 de sexo femenino, los que suman un total del 16%. La crisis carcelaria que hay en el país salió a la luz en agosto tras un violento enfrentamiento entre reos de los bloques A y B del sector Chonchocorito del penal cruceño de Palmasola. Más noticias en Bolivia News. Esta semana, Chuquisaca, Potosí y Beni irán al paro porque perderían escaños. Los diputados masistas de estas regiones están presionados para apoyar la protesta. En respuesta, dirigentes del MAS afirmaron que apelarán a la decisión conjunta como bancada para definir el tema. Posiblemente no haya ninguna modificación del proyecto. Va a ser importante el informe del Tribunal Electoral y a partir de eso vamos a buscar consensos al interior del MAS, pero siempre apegados a la Constitución y respetando la independencia del órgano electoral, dijo el diputado Bonifaz del MAS, para quien una modificación generará un conflicto de poderes con el órgano electoral. La propuesta del tribunal, que será explicada hoy a los legisladores, consiste en restar un diputado a Chuquisaca, Potosí y Beni y agregar los 3 al departamento de Santa Cruz. Más noticias. Arranca el censo agropecuario con 50.000 hectáreas avasalladas. En medio de temores e incertidumbres en el sector productivo cruceño por los persistentes avasallamientos de fondos productivos, en la víspera arrancó el censo agropecuario con el objetivo de empadronar a 144.000 unidades de producción existentes en toda Santa Cruz. Según la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo, hasta el momento 50.000 hectáreas de propiedad agrícola fueron avasalladas, siendo el más crítico en este momento los avasallamientos ilegales en la propiedad de La Fortuna, ubicado en el municipio de San Pedro del Norte cruceño. Son aproximadamente 50.000 hectáreas que ponen en riesgo la productividad por las constantes amenazas y bajo esa situación de temor e incertidumbre no se puede llevar el censo agropecuario. El problema de todo esto es el hecho al que las autoridades de gobierno deben actuar con contundencia, precisó Demetrio Pérez, presidente de ANAPO. Por su parte, Carlos Morales Jové, responsable departamental del INE, admitió que aún desconoce cómo enfrentar el registro en esos predios ocupados cuando toque visitar las comunidades avasalladas.
Con más noticias les contamos que el ExpoCruz 2013 en su 38 versión cerró con una sola palabra: éxito. Hasta ayer se registró un movimiento económico de 80,8 millones de dólares, haciendo un total de 280 millones en toda la versión del evento ferial. Tres sectores marcaron notoriamente la diferencia con relación al año 2012 en cifras y movimiento económico: el pecuario, la rueda de negocios y el sector automotriz. Este último lideró en el contexto ferial, batiendo hasta ayer un récord de 28 millones de dólares frente a los 25 millones del año anterior. En tanto, la actividad pecuaria, caracterizada por largas jornadas de remates de ganado y juzgamientos de las mejores razas, generó un movimiento económico cerca de 4 millones de dólares. Ha sido un año positivo. Fue una feria de gala gracias a los salones que inauguramos con corrales modernos y buenos remates, señaló el presidente de la Asociación de Criadores de Cebú, Romer Asuna. En cambio, la rueda de negocios batió el récord en intenciones de negocios con 201,1 millones de dólares a los 192,6 del año 2012. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.27. El yen se cotiza en 0.06. Tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con deportes. Bolivia cerró su participación en los primeros Juegos Sudamericanos de la Juventud desarrollados en Lima, Perú, con 12 medallas, de las cuales 4 son de oro, 4 de plata y 4 son de bronce. La última presea dorada que obtuvo la delegación nacional fue gracias al marchista paceño Pablo Rodríguez, quien acabó en el primer lugar de los 10.000 metros marcha en la pista atlética del Estadio Miguel Grau. Los otros medallistas oros fueron para la nadadora cruceña María José Rivera en 25 metros mariposa, el equipo boliviano de judo en la prueba combinada y en relevos multinacional 8 por 100 metros con la bayuna Eliana Segarra. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.